La colonia Los Ángeles se localiza en el municipio de Corregidora, en el estado de Querétaro, México. La localidad se encuentra a una mediana altura de 1.850 metros sobre el nivel del mar. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, la colonia Los Ángeles cuenta con 4.309 habitantes, de los cuales 2.182 son mujeres y 2.127 son hombres. Se dice que desde 1933 aproximadamente se empezaron a fundar las primeras casas y a repartir las hectáreas de lo que sería el ejido Los Ángeles. Desde la fundación del pueblito, la población fue incrementando y esparciéndose, haciéndose más grandes los ejidos como el Romeral, del cual procedían los fundadores y primeros habitantes que más tarde llegaron a Los Ángeles. Ellos pensaron de salirnos del Romeral, ya no había lugar, entonces ellos hicieron una junta y fueron después al pueblito a ver al presidente, que si les autorizaban dar un pedazo de terreno para arrancar. Entonces el presidente que estaba, que no recuerdo qué el nombre de él, pero entonces le dijo que sí. Sí, decía, háganlo, agarren lo que ustedes quieran. Y entonces ya esas personas vinieron y se volvieron a juntar y tomaron el acuerdo de agarrar aquí, junto a la carretera. Y ya después, enseguida, se pusieron a marcar las calles, a pasos, porque no había cintas. A pasos midieron las calles y ya después ponían unas viseras en los lados de las acequias para marcar las calles. Porque después se hicieron las yuntas de bueyes, las hicieron y las hicieron para marcar charrayas con yunta de bueyes, porque no había de mula. Entonces ya marcaron las calles y dijeron, bueno, pues entonces ahora vamos a hacer una junta, juntamos a los legislatarios para decirles que cada quien ya agarre su terreno, donde quiera, para escoger donde quisiera agarrar. Es que una cuadra era entre 4 ejidatarios. Y ya después nos comenzamos a cambiar para acá y dijeron ellos, después hicieron otra junta ellos y dijeron, bueno, ¿cómo lo vamos a poner aquí? Se trataba de ranchos, no como ahora. ¿Qué nombre le vamos a poner? Dijeron. ¿No? Que ya uno de ellos era José Silva, y mi hermano Silverio, Felipe Villanueva y Amado Toral. Entonces ya luego dijeron, no, pues vamos a ponerle Los Ángeles. No, pues dijeron, otros daban otros nombres, y otros y les gustó mejor de Los Ángeles. Los Ángeles. Y ya quedaron que Los Ángeles, y luego fueron al pueblito, ahí al santuario, a rezarle al Padre, que lo que ya habían tramado de hacer, y bueno, dijo él, pues, si ya le ponen Los Ángeles, ahora pónganle los nombres a las calles, pero de santos. Así como se juntaron para hacer eso, ahora júntense y vean qué nombres les ponen a las calles. Ya ellos pusieron los nombres a todas las calles. Y ya digo, yo anduve ahí con ellos también, porque mi hermano me decía, vente, para que nos ayude. Yo tenía 12 años. Y ahí lo traían. Y ahí me traían, porque luego no se miraba alguna visera y me decían, no era muchacho, vete y párate allá para que te vean dónde está el tángano, que eche la raya. Es que unos cruzaban por un lado, otros cruzaban por otro y marcaron las calles. Para que no se fueran a... Sí, que quedaran derechas. Que ahora pues ya al fincar, pues ya fue un poquito, unos se metieron, otros se salieron tantito, pero están las calles marcadas. Eso sí. Quedaron bien, digo, así se hizo.
En el año de 1943 se construyó la carretera libre a Celaya, mismo año en que se fundaría la colonia Los Ángeles, pero que se reconoció como colonia en 1946. Sus fundadores fueron don José Silva Pacheco, don Silverio Ramírez, don Guadalupe II Vargas y don Felipe Villanueva Ramírez. Estos cuatro consiguieron el permiso en la presidencia municipal a través del comisariado ejidal que tenía su residencia en esa oficina a la que antes pertenecía el ejido Los Ángeles. Por acuerdo de asamblea, midieron con pasos todo el ancho que contenía el poblado, 28 hectáreas, y señalaron las calles con yunta de bueyes. Toda esta zona se identifica como Zona 1 y se encierra dentro o al lado sur de la carretera libre a Celaya con las calles San Isidro, San Agustín y San José. Los mismos cuatro fundadores otorgaron la posesión provisional a un número de ejidatarios, quedando cada manzana con 4 ejidatarios. Con el tiempo crecieron sus hijos y así fueron llenando el espacio del Sol, que medía 3.200 pasos o metros cuadrados. Mucho del espacio se ha ido vendiendo o heredando. El 3 de mayo de 1944 se puso la primera piedra de la capilla donde está el campanario, y el albañil se llamaba don Lencho. No se puso procedencia porque murió en el Romeral un 8 de diciembre de 1963. La capilla, de que se ha hecho mención, se quedó a la altura de la vigueta que da el cerramiento, y siguieron cercando todo el perímetro que mide el espacio. Se sabe que antes de esto la misa se celebraba bajo el mezquite que hoy en día lo cerca una jardinera. El resto del Santo Rosario lo hacían en un techito que estaba en la parte trasera del templo o capilla. El techo era de lámina de cartón y teja. Para llamar al rezo lo hacían con un fierro de la vía del tren, el cual estaba colgado de un mezquite que da con el fresno frente a la pileta. Don Juan Hurtado y don Silverio eran los que rezaban el Santo Rosario. La construcción de la primera capilla se concluyó en el año 1949. Para 1955 comenzó a funcionar la primaria, integrada por primero, segundo, tercero y cuarto grado, llamada en honor al Escuadrón 201 de la Segunda Guerra Mundial. En 1958, por acuerdo de asamblea, se acordó tapar la capilla. Don Felipe y don Antonio González compraron la varilla. Don Felipe Villanueva compró el cemento. Con la cooperación del pueblo se compró la arena y nombraron a don Gregorio Vizcaya junto con un grupo de 15 personas voluntarias los encargados para sacar la grava del Cerro La Huerta, que era propiedad del ejido, y así poder techar la construcción. En 1960 se introdujo el servicio de energía eléctrica. En 1961, don Román Hurtado fue nombrado mayordomo y en el segundo año de sus funciones, con la cooperación del pueblo, construyó la sacristía hasta la altura del cerramiento. En 1964 fue nombrado como mayordomo don Agustín Álvarez Ruiz, quien revistió la capilla con ladrillo y cemento porque goteaba y no se podía pintar. Él mismo fue albañil en la obra. También se nombró secretario a Martín Álvarez Ruiz, quien compró los materiales para la construcción del campanario. En su mayoría, el pueblo puso los materiales y la mano de obra en cooperación. Se hicieron también la sacristía, las puertas, ventanas, y en tanto al piso se aplanó y colocó. Se dice que el primer habitante que vivió fue don Agustín Castañón, y él fue el que donó la primera campana. El cuadro de la Virgen, Reina de los Ángeles, que está pintada en trapo, la donó el padre Tobar del santuario del pueblito, junto con los franciscanos en apoyo a los terciarios. Don Chon Almaguer Guerrero era el que rezaba el Santo Viacrucis. Don Felipe Villanueva donó las figuras de las estaciones del Viacrucis, al igual que la imagen del Santo Entierro que sacan en procesión los Viernes Santos. A Nuestra Señora de los Ángeles la donó doña María González, y el sagrario lo donó
Don J. Natividad García. En 1965, la colonia contaría ya con agua potable. Antes no había agua potable y no sé exactamente en qué año, pero no había agua potable. Nos bañábamos en la sequía, en el canal, porque pasaba agua del manantial, que era limpia y venía de San Antonio. Y de ahí se agarraba agua para bañarse, para lavar los trastes, para lavar la ropa. Era cuando veníamos de visita. Ya cuando yo llegué, que tenía 12 años, ya no, sí seguía pasando agua, pero ya era muy poquita y ya venía revuelta con la de la presa, ya estaba más sucia. Y entonces pues ya. Pero mientras antes ahí nos bañábamos todo. Y agua para acá, para el consumo de la casa, también se seguía usando. Ya después se pusieron en diferentes puntos como unas llaves comunitarias, así como que un bloquecito de cemento con una llave y ya. Cuando no había agua en la sequía, antes de las llaves se iba uno a cargar a la bomba con sus cantaritos o con sus aguantadores, con sus 2 botes y así. Y ya después en las comunitarias, pues ahí también ibas y formabas tu cubeta hasta que te tocaba y ya cargabas tu agua. Luego ahí en el módulo de enfrente de la escuela, ahí estaba el área de lavaderos comunes. Ahí mucha gente iba a lavar, los que no querían lavar en la sequía o así, ya cuando estaban las llaves. Además había como una barda con techito y muchos lavaderos así, casi como una vecindad, yo creo, porque tenía muchos lavaderos con su pilita, cada uno, y allí iban y ahí lavaban las señoras, un montón. Entonces ya acababan esas y se metían otras y así lave y lave hasta que todo siempre pues, o a veces íbamos a la bomba, pero eso ya es otra historia. Pero ahí en ese era donde estaba la área de los lavaderos. En 1975 fueron las misiones dirigidas por el señor cura Agustín Saavedra. Estas misiones consistían en el Rosario de Aurora todos los días del año y los jueves una hora santa por la tarde. Todo esto lo patrocinaba Agustín Alba y Sara Zúñiga, de acuerdo con el señor cura. En 1976 se fue el padre Saavedra y el pueblo lo echó mucho de menos por el nivel de exigencia que había impuesto en las comunidades pertenecientes a la parroquia del pueblito. Antes de irse había hecho el decreto de celebrar la misa todos los domingos. Cada domingo debía haber convivencia. Un domingo la Norita, otro Lourdes, otro Calichar y así sucesivamente. Tras la venida del padre Emanuel Ugalde Chávez, que fue a finales de 1976, comenzó la construcción del nuevo templo, donde también participó don Agustín Álvarez como encargado de la obra, pero no salió de acuerdo con el padre y se separó, dejando el trabajo a la mitad en 1977. Los trabajos del templo continuaron, y por acuerdo de asamblea se propuso a otro como albañil responsable de la obra. José II Núñez fue el que hizo todo el cerramiento de la cúpula. Los pisos los hicieron por medio de faenas todos los albañiles voluntarios del lugar. Los materiales puestos con la cooperación del pueblo. Unos regalaban un viaje de arena, otros un viaje de grava y otros daban semanas de trabajo con los albañiles. A mediados de 1980 se fundó el preescolar. El 21 de julio de 1990, el ejidatario, por petición del señor cura, a través de los mayordomos, donó a la iglesia 10 bancas con un valor de 2.200.000 en los antiguos pesos. En 1991 se construyó el lugar que ocupan los vendedores de ropa todos los domingos y que también ocupaban los municipios cuando había fiesta. Se pusieron 4 postes, cada uno con una lámpara, promovidos por J. II Rodríguez y todo su equipo. Estos postes estaban armados con los tubos del agua potable que se usó de 1966 a 1991. En este mismo año se comenzó el servicio del drenaje también en la colonia. En 1994,
La colonia contaría ya con escuela secundaria llamada en honor a Juan Aldama, y también se construyó un centro de salud. De la misma manera, se introdujo empedrado en las calles. En 1997 se construyó el piso del atrio hasta los arcos. Don Goyo puso la grava una vez más, y el cemento, junto a la mano de obra, fueron colaboración del pueblo. El albañil de la obra fue el señor Márgaro Montero. Para 1998 se construyó un módulo de seguridad pública. La colonia Los Ángeles ha ido creciendo constantemente gracias a las colonias que la rodean, por lo que en el 2007 se reconoció como sede parroquial. Buenas tardes, mi nombre es César de la Vega Zúñiga. Fui ordenado sacerdote el 16 de octubre de 1997, junto con otros 3 compañeros, los padres Daniel, Bernardo y Gabriel. Nuestro señor obispo a mí me mandó llamar en abril de 2007, finales de abril, para comunicarme que se iba a crear la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles y que me nombraba a mí como primer párroco de la misma. Después se hicieron todos los preparativos de parte de la parroquia de donde se desmembraba, la parroquia de San Francisco Galileo, y se erigió la parroquia el 24 de mayo de ese mismo año 2007. En la toma de posesión, si ustedes lo recuerdan, no solamente es la bienvenida, la recepción al sacerdote en la entrada de la comunidad, sino en el mismo templo, en la celebración eucarística, y después se van entregando los lugares más significativos en la misma comunidad. De entre ellos, se estrenaba el bautisterio, el confesionario, que después se restauró y se puso más acondicionado, la misma sede del templo, el mismo altar, que es otro de los lugares más importantes, el abrir la puerta, que es uno de los signos más bellos de esa toda posesión, el abrir la puerta, y que era el doble sentido, que era la primera vez que se abría como parroquia, pero también el párroco, que es quien abre las puertas de la fe, abre las puertas de la iglesia para todos los habitantes, no solamente para los fieles, sino para todos los habitantes. Y el tocar las campanas, porque es la forma en que nosotros, los hijos de Dios, nos convocamos para todos los actos litúrgicos. Y después de eso está también el momento de adoración a Jesús sacramentado. Por eso se abre el sagrario, se inciensa el Santísimo, y un momentito de adoración, porque es la vida de la iglesia, es la vida del sacerdote, estar siempre junto al Santísimo. Tuve la dicha de estar tantito más de 6 años ahí en la parroquia Nuestra Señora de los Ángeles. En lo espiritual siempre estuvimos fortaleciendo los movimientos que estaban allí. Implementamos la celebración eucarística tanto en domingo como entre semana. Al final, todos los días de la semana teníamos ya la celebración eucarística. Por lo mismo, la comunidad se organizó para los coros, la comunidad se organizó para que ninguna de las celebraciones estuviera sin alguien, al menos en las de domingo, sin alguien que estuviera cantando en la Eucaristía. Los mismos actos de piedad, como fue el rosario en el mes de mayo, en el mes de octubre, el fortalecimiento del catecismo, la constante invitación a la adoración nocturna, pero también a la adoración a Jesús sacramentado durante el día. Por eso decíamos, perdamos un minuto de nuestra vida, 20 segundos que llegamos de la puerta del atrio hasta el templo, 40 segundos que estemos ahí rezando nuestro Padre Nuestro, y 20 en lo que volvemos a salir del atrio y seguíamos nuestra vida. Perdamos un minuto de nuestra vida, era como lo decíamos, y como motivábamos a la comunidad
a ir a adorar a Jesús sacramentado. En esos 6 años también se implementó la hora de la misericordia. Pues fue realmente para mí algo extraordinario. Cuando me lo dijeron, yo dije rápido se van a desanimar, y la comunidad fue constante y fue creciendo el número, y después ellos mismos dijeron hay muchos que no pueden venir y quisieran que estuviera con ellos este momento de oración, y empezaron a visitar a los enfermos y con ellos rezar la hora de la misericordia, hacer este momento también de entrega de la vida a Jesucristo nuestro Señor, y de manera especial a su divina misericordia. En las obras materiales terminamos la casa parroquial, rehicimos el perímetro del atrio, era simplemente el mamposteo con tela, con malla ciclónica, lo hicimos un poco más bello el mismo atrio con su cantera y su reja. Reacondicionamos el templo viejito, muy oscuro y con también poca iluminación, una mala pintura oscura, lo volvimos a repintar, le pusimos más iluminación, y fue también algo bonito porque ahí se podía hacer muy bien la adoración, sobre todo el jueves santo por la noche. También empezamos la construcción de los salones. Nos faltó tiempo, nos faltó presupuesto para poderlo hacer muchísimo más rápido esos salones. Eso con respecto ahí solamente a la cabecera parroquial, porque en todas las comunidades empezamos también nuestro proceso de verdaderos discípulos misioneros de nuestro Señor Jesucristo, a través de las pequeñas comunidades, las misiones fueron fortaleciendo la fe de muchísimos y fueron atrayendo a muchísimos más. En las demás comunidades también fortalecimos la celebración de la Eucaristía, motivamos a la adoración a Jesús sacramentado. En las comunidades más pequeñas les pusimos que solamente las tardes fuéramos a adorar a Jesús sacramentado. En las comunidades un poco más grandes casi era todo el día cuando estábamos en adoración a Jesús sacramentado, también abiertos los templos y alguien que estuviera adorándole. En lo demás, ¿cómo me sentí allí en Los Ángeles? Yo digo que el primer día fue el más temeroso para mí, porque llegaba a la parroquia cuando se iba a erigir, llegaba, pues como todos los sacerdotes, a una nueva comunidad a la que no conocía, simplemente sabía cómo llegar y cómo salir, era todo lo que sabía de ahí de la parroquia. Pero sin embargo, ese miedo, ese temor, no era porque yo no quisiera llegar, sino era más bien a la nueva tarea que me encomendaba nuestro señor obispo, don Mario de Gasperín. Esos 6 años, sí lo puedo decir, fueron de los más felices de mi vida, no los únicos, porque ahora aquí donde me encuentro también soy muy feliz, porque es la obra de Dios nuestro Señor, la instauración de su reino, la que siempre procuramos y nos esforzamos por realizar. Digo que los 6 años más felices porque fui el primer párroco, que los años más felices de mi vida porque ahí me tocó construir, no solamente no solamente construir el reino de Dios, sino formar comunidad en la nueva parroquia que se había establecido. Por eso digo, fueron 6 años muy felices, 6 años que estuve verdaderamente libre para ir a donde yo quisiera, como lo sigo siendo libre para ir a donde yo quiera, porque cuando uno se entrega a Dios nuestro Señor, no hay nada que le impida ser libre, no hay nada que le impida entregarse verdaderamente a Él. 6 años, poquito más de 6 años que fui feliz, que si me hubieran dejado otros 20 años, los mismos que hubiera estado feliz. Si me hubieran dejado, pues como ha acontecido en otros momentos, hasta que Dios llama a su reino, hubiera sido inmensamente feliz todo ese tiempo. Pero Dios nuestro Señor sabe sus caminos. En julio del 2013
nuestro señor obispo don Faustino me decía cuál era mi nuevo destino. Y también aquí en la parroquia de las Bienaventuranzas, feliz, contento, agradecido con Dios por aquellos 6 años que me permitió estar entre ustedes en la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles, pero también disfrutando de su cariño, de su comprensión, disfrutando de la amistad con ustedes. Al igual, aquí en las Bienaventuranzas, disfrutando porque Dios me sigue llamando a formar con Él verdaderos discípulos misioneros. Y no solamente formando, sino ser yo mismo discípulo misionero. Para concluir, enviarles un afectuoso saludo a todos ustedes ahí en Los Ángeles. Gracias por permitirme haber estado entre ustedes. Gracias por, en su amistad, en su compañía, haberme ayudado a ser día con día mejor sacerdote. Nunca deja de crecer uno, nunca deja de aprender cosas nuevas, pero es la misma comunidad cristiana la que nos ayuda a ser buenos sacerdotes. Es la misma comunidad cristiana la que nos ayuda a seguir dando una respuesta llena de amor y de generosidad a Dios nuestro Señor. Por eso, lo único que puedo decirles es gracias por 6 años, por compartir la fe, por 6 años de haberme aceptado a formar parte de su comunidad, no solamente de la parroquia, sino de toda la comunidad. Haber estado entre ustedes, nuestras fiestas, nuestras posadas, las novenas, fue algo verdaderamente maravilloso para mí, donde seguí descubriendo cuánto amor Dios nos tiene, cuánto amor Dios nuestro Señor nos quiere regalar. Y solamente al vivir en medio de la comunidad se puede experimentar ese grande amor de Dios nuestro Señor. Gracias a todos los habitantes de la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles.